Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Voy a dar lectura a todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas en la sociedad, en medio de problemas de salud e incluso de salud reproductiva, tú, Señor, cumples tus propósitos. No hay nada que impida que tu reino se establezca en el mundo. Gloria sea a ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El ser
madre, el recibir el don de la maternidad, hermanos, es una gran bendición. Tristemente, desde el punto de vista de la salud pública, nosotros vemos cómo miles de mujeres alrededor del mundo fallecen durante el periodo del embarazo o durante el parto o durante el puerperio por razones asociadas a la maternidad. Y la mortalidad materna, de hecho, es un indicador de desarrollo. Es un indicador que, entre otras cosas, nos dice cómo una sociedad no respeta la vida de la mujer. Cómo cuando una mujer muere por el hecho de ser mamá, habla de que hay problemas en cuanto a cómo esa sociedad atiende no solamente los problemas de salud de la mujer, sino todos los problemas que tienen que ver con la mujer, el acceso a la educación, el acceso a la información y a muchos otros aspectos. Pero la maternidad es una bendición, hermanos. De hecho, si nosotros vemos hoy en día les podemos preguntar a las chicas que tienen acceso a la educación y que viven en las ciudades, ha cambiado la mentalidad. Ahora muchas mujeres, de hecho, no quieren ser mamás, ¿sí? Y ya la maternidad, en la mentalidad moderna de muchas personas, ha dejado de verse como una bendición. Pero en el caso del contexto de esta historia bíblica, la situación era muy distinta. De hecho, ¿cuál era la condición de Israel en ese tiempo? El libro de Samuel nos narra la historia de la transición, del periodo de transición entre un sistema de Estado basado en jueces, el liderazgo de los jueces, al sistema monárquico. Pero la condición espiritual del pueblo de Israel en esta época, hermanos, se puede resumir en la frase: en esta época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la degradación espiritual, la condición moral y espiritual e incluso del sector de los líderes religiosos, y hablando específicamente de los sacerdotes, era pésima, era trágica. Tanto que los dos hijos del sumo sacerdote Elí, que son mencionados en este pasaje, Ofni y Finés, no conocían a Jehová. Se dedicaban al sacerdocio de Jehová, pero no conocían a Dios. Ellos abusaban de las ofrendas que traían para el sacrificio y además fornicaban con las mujeres en el mismo templo. Eran hombres perversos, eran hombres que no conocían a Dios a pesar de ser religiosos o de tener un oficio religioso. Entonces, si así estaban los líderes religiosos, imagínense cómo estaba el resto del pueblo. En medio de todo esto, Dios se manifiesta. Hermanos, no perdamos de vista que el tema central de la Biblia es Dios despliega su gloria implementando su reino entre los hombres. Cuando alguien te pregunte, oye, tú que eres cristiano, que eres cristiana, en pocas palabras, ¿de qué trata la Biblia? Bueno, la Biblia la respuesta es, Dios despliega su gloria implementando su reino entre los hombres. Y cuando Dios se propone hacer algo, no hay nada que impida que Dios lo haga. Dios en esta época estaba levantando al que sería el último juez de Israel. Y este juez, que sería Samuel, él sería el puente entre el régimen de los jueces y el periodo monárquico, la transición al periodo monárquico. Y este periodo monárquico de sucesión de reyes culminaría en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Para levantar a este personaje central en este periodo de transición, Dios usó la vida de una mujer piadosa, de una madre piadosa. Y hermanos, vemos aquí cómo Dios, al implementar su reino eterno y para cumplir su propósito y aquella promesa de redención que dio en el huerto del Edén, cuando pronunció estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo Dios? Se levantaría un varón nacido de mujer que aplastaría para siempre en la cabeza al diablo, la serpiente antigua, y traería redención. Bueno, esa promesa del Evangelio que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene todo un antecedente histórico que pasa por toda la historia de Israel. Porque ese que se levantaría de mujer sería el Salvador, pero sería el rey. Un rey que se sentaría, como lo dice en la palabra de Dios y como le fue anunciado a María, se sentaría en el trono de Jacob. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Cuántas mujeres utilizó el Señor para cumplir este propósito, la venida del Mesías? Mujeres estériles. Sara, Rebeca, Raquel, y ahora está utilizando a Ana. De alguna manera, cada una tenía algún propósito. No porque necesariamente fueran de linaje, pero algún propósito tenían en la historia de la redención. Como es el caso de aquí de Ana, de levantar al último juez de Israel. Describir la afrenta de una mujer estéril en aquella época es algo, realmente ser estéril para una mujer era una de las más grandes tragedias, si no quizá la más grande tragedia que podía tener una mujer. El no poder tener hijos era motivo de que esa mujer fuera estigmatizada, fuera considerada incluso como una mujer a quien Dios había maldecido. Además de que su patrimonio, su vejez, su sustento económico durante la vejez era totalmente incierto. Así que, ¿qué está tratando de comunicar el escritor de 1 de Samuel al pueblo de Israel de esta generación, hermanos? Lo que está diciéndoles y que quiere comunicar a través de esta historia es que Dios, el Dios de Israel, levantó a Samuel, el último juez de Israel, de una forma providencial, utilizando la piedad de su madre. Y en esta mañana hoy que es 10 de mayo, quiero compartir con ustedes, amados hermanos y amadas hermanas, que Dios les ha concedido el don de ser mamás. 3 rasgos, 3 características de una madre piadosa que tú debes cultivar. Y este es el caso de Ana. En primer lugar, una madre piadosa es una mujer de oración. Note el versículo 7. ¿Qué hace una mujer piadosa, una madre piadosa, cuando otras personas la afligen? Cuando otras personas son motivo de afrenta. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Leo desde el 5, pero desde el 6. Y su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Una madre piadosa, cuando es motivo de afrenta por otras personas, no busca venganza, no busca el desquite, no busca reaccionar de una forma carnal ante esta situación. ¿Qué hizo Ana? Ella tomó la decisión de llevar su aflicción en oración a la presencia del Señor. Hoy, la mayoría de las mujeres en edad fértil, como mencionaba hace un momento, ya no desean ser mamás, pero aquí en la época en la cual Ana vivía, hermanos, el ser estéril era realmente una tragedia de las más grandes. Incluso muchos esposos abandonaban a sus esposas cuando éstas no podían tener hijos. Había facilidades para el divorcio, dejando así a la mujer en total indefensión. ¿Qué hacer ante la adversidad? Seguir el ejemplo de Ana. ¿Qué hacía ella? Oraba, llevaba a Dios su petición. Ella no buscaba venganza, ella no buscaba el desquite, ella oraba. Pero note la oración, no era una oración egoísta. Ana no estaba pensando solamente en ella. Por supuesto que sí le derramó su corazón a Dios y sí
le expuso sus sentimientos y sus emociones y su aflicción. Seguro que en su oración ella decía, me aflige Penina cuando me ataca con esas palabras. Pero había algo mucho más profundo en la oración de Ana. Y quiero que vea conmigo, note conmigo, hermano y hermana, lo que dice el versículo 11. Note la oración de Ana. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Note que Ana oraba, pero Ana sabía el propósito de la oración. Ana no oraba como oran muchos hoy de los falsos profetas que se atreven a reclamarle a Dios o a presentarse delante de Dios con una actitud altiva y soberbia. No. Ana dice en su oración, si te dignares. Ella sabía que la oración no es una especie de lámpara maravillosa que nos va a conceder nuestros deseos. Ana sabía y tenía muy claro que la oración es presentarse delante del Dios soberano que hará lo que Él quiera. Y ella descansaba en la soberanía de Dios. Pero aún así, confiaba en que Dios tenía en ese poder, en esa autoridad, tenía el poder para hacer posible su deseo de ser madre. Pero note, vayamos todavía profundizando más en la oración de Ana. Alguien pudiese pensar que aquí Ana solamente estaba pidiéndole a Dios por un hijo y para que ella pudiera satisfacer un deseo muy personal, quizás hasta muy egoísta, de ser mamá. Pero note cómo en su oración Ana no está pensando nada más en ella. Ana está pensando en el reino de Dios. Su oración, su petición lleva una trascendencia mucho más grande que es el reino de Dios. Versículo 11 nuevamente. Jehová de los ejércitos, note, se dirige a Dios con este nombre glorioso. Un nombre que hace referencia a su omnipotencia. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, ella se coloca como servidora de Dios, como esclava de Dios. No como alguien que tiene derecho a hablarle a Dios, no como alguien que tiene todos los méritos para presentarse delante de Dios. Sabía su condición de pecado incluso, pero también de esclava, de sierva de Dios. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ahora, no malentendamos a Ana y su petición. Hay una expresión muy popular aquí que utilizamos. La quieres peinada y con trenzas. No, hermanos, aquí no está diciendo que Ana quería un hijo y todavía le está diciendo el sexo a Dios. De que ya confórmate que te dé un hijo, sea hombre o mujer. ¿Por qué un hijo varón? Porque Ana no está pensando en ella. Ana está pensando en Dios, en su gloria y en su reino. Ana desea que este hijo, que si Dios le concede esta petición de tener un hijo, ella desea que el advenimiento de este hijo contribuya a la expansión del reino de Dios y que se cumplan los propósitos de Dios. Note cómo dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que él tendría el voto de nazareo. Un nazareo es alguien que iba a estar consagrado a Dios. Alguien podría ser nazareo por un tiempo, pero en el caso de Samuel lo sería toda su vida. Alguien consagrado a Dios. Y ese es el deseo de Ana, y esto nos lleva al siguiente punto.
Ya vimos, una madre piadosa es una madre de oración. Pero una madre piadosa tiene una segunda virtud. De acuerdo al ejemplo de Ana, no solamente es una mujer de oración, sino que también una madre piadosa es una mujer que tiene como prioridad la vida espiritual de sus hijos. Es una madre que su mayor deseo es que sus hijos sean posesión de Dios, sean de Dios. ¿Notó su petición nuevamente? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y de hecho el 28, cuando ya nació Samuel, le dice estas palabras a Elí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Una madre que conoce a Dios no tendrá un deseo mayor que el que sus hijos conozcan a Dios a través de una relación personal. Esto no quiere decir necesariamente que una madre piadosa va a desear que sus hijos sean pastores o misioneros. Es un buen deseo, pero eso es un llamamiento divino. Pero sea a lo que sea que ellos se dediquen, una madre piadosa deseará que sus hijos sean de Dios, que sus hijos sean consagrados a Dios. ¿Y cuánto tiempo durará esa consagración? Toda su vida. Su deseo es que siempre, todos los días de su vida, sean de Jehová. Ahora, ¿qué significa, madre cristiana de la actualidad? ¿Qué significa que tu hijo conozca, que tu hijo sea de Jehová? Que tu hijo sea de Dios, sea posesión de Dios. En primer lugar, significa que tu hijo conozca a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Que Él crea en su evangelio, crea en la obra expiatoria y redentora de Cristo Jesús en su muerte y resurrección, que crea esas verdades, que le entregue toda su vida a Dios, que viva para Él. Ese es el primer punto. Que sea de Jehová significa nacer de nuevo, creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero también significa que cada etapa de su vida, de tu hijo, su niñez, su adolescencia, su adultez, su vejez, toda su vida y cada etapa sea vivida para la gloria de Dios. Significa también que sea lo que sea que él se dedique. Si tu hijo es abogado, si tu hijo es ingeniero, arquitecto, médico, empresario, lo que sea, en esas actividades que nosotros hoy llamamos seculares, que él lo dedique para el extendimiento del reino de Dios. Eso es que tu hijo sea de Jehová. Claro que si Dios lo llama al ministerio, gloria a Dios también. Madre cristiana, ora que tus hijos le pertenezcan a Dios. No dejes de orar. Presenta esta petición. Hay himnos muy antiguos que yo escuchaba desde chiquito acerca de los testimonios de cómo muchos hijos llegaron a los pies de Cristo, y mucho de esto influyó porque sus madres piadosas oraban por ellos. Que tu sentir sea el del apóstol Juan, que dijo: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo creo que ese es el deseo de todo padre y de toda madre piadosa. El saber que tus hijos están en el camino de Cristo, que están amando a Cristo, creyendo en Cristo, sirviendo a Cristo. Y para esto se requiere oración. Mi madre, desde pequeños, a nosotros, sus 4 hijos, desde pequeños nos tomaba parte y nos presentaba el Evangelio del Señor. Ponía sus historias de franelógrafo, ahí ponía su franela y nos presentaba el Evangelio a través de estas historias de franelógrafo. Y nos llevó a los pies de Cristo. Si hoy estamos, mis hermanos y yo, en el camino de Cristo, por supuesto que en primer lugar es la gracia, es por la gracia de nuestro Señor. Pero detrás de esto
hay un instrumento humano que fueron nuestros padres. Y muy en particular, recuerdo la labor, la cercanía, la insistencia, y gloria a Dios por esa insistencia de nuestra madre, que nosotros nos entregáramos a Cristo desde temprana edad. Madre, si hay algún alma que quieres que sea salva, si hay alguna persona de la cual oras por su salvación, que sean tus hijos, que sean tus propios hijos. Derrama tu alma porque tus hijos sean de Jehová y que todos los días de su vida sean de Jehová. Pero pasemos a una tercera virtud. Una madre piadosa es una adoradora fiel. Ya vimos, es una madre piadosa es una mujer de oración, es una mujer que tiene como prioridad la vida espiritual de sus hijos, pero también es una mujer de adoración, una mujer que tiene una relación personal con Dios. Note cómo termina el versículo 28. Yo pues, dijo Ana, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. El propósito por el cual existimos los seres humanos es adorar a nuestro Creador. Ahora, adorar no es solamente reunirnos en un culto. Eso es parte, una forma, una expresión de adoración, pero no lo es todo, no es la única. Adorar no es elevar cánticos a Dios o solamente eso. Eso es solamente una forma en la cual podemos adorar a Dios. Adorar a Dios, escúcheme bien, hermano, hermana, adorar a Dios es todo un estilo de vida. Todo lo que hacemos puede convertirse en un acto y debe convertirse en un acto de adoración. Tal manera que cuando yo cumplo con mis responsabilidades laborales, o por ejemplo, una madre trabajadora, que en este contexto existen muchas madres trabajadoras, y no por ser madres trabajadoras son menos piadosas, pero una madre trabajadora que cumple con fidelidad sus responsabilidades en su trabajo, con eso está adorando a Dios. Una madre que se dedica a las labores del hogar, que se dedica cuando lo hace con esmero, con amor, está adorando a Dios a través de esas actividades. Una madre piadosa cuando hace buenas obras a los necesitados, está a través de esas buenas obras y buenas acciones, está adorando a Dios. Cuando una madre instruye a sus hijos con su palabra, está adorando a Dios. Cuando les predicas a tus hijos el evangelio, eso es un acto de adoración. Cuando tú participas y te involucras en la iglesia local con tu don espiritual, lo estás haciendo como un acto de adoración. Prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros lo hacemos consciente de que lo hacemos para Dios y lo hacemos dedicado a Dios, hermanos, todo cambia. ¿Sí? Si yo voy a lavar los trastes y pienso, esto lo voy a hacer para adorar a Dios, va a ser los mejores trastes que vas a lavar. Te van a quedar bien. ¿Por qué? Porque estás pensando en que lo estás haciendo para adorar a Dios. Hemos visto entonces aquí en el ejemplo de Ana 3 virtudes de una madre piadosa. 3 virtudes que tú, madre cristiana, debieras imitar. Ser una madre piadosa es ser una madre de oración. Alguien que llega a Dios y que sabe cómo orar. Que ora a Dios no para sus propios deseos, sino que ora a Dios también que sus peticiones puedan impactar en el extendimiento del reino de Dios. Ana pidió un hijo, pero un hijo que fuera para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Porque Ana amaba más a Dios que a su deseo de ser madre. Ana, cuando tuvo a su hijo Samuel, por quien oró tanto, amaba más a Jehová que a su hijo Samuel. Esa es una madre piadosa, una mujer de oración, pero una mujer que da prioridad a la vida espiritual de sus hijos, que busca la salvación de ellos a través de la oración, de esa oración evangelística por sus hijos y también con la predicación del evangelio a sus hijos. Y
Y un tercer rasgo de una mujer piadosa es que es una mujer que adora en espíritu y en verdad. La adoración no es un tema del lugar, como la conversación que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Esta mujer samaritana había sido enseñada de que ella debía adorar a Dios en el monte Gerizim. Y le preguntó a Jesús, ¿ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar? Jesús le dijo, no es un tema de lugar, sino que Dios se agrada y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Adóralo con toda tu vida, con todos los actos y haz de la adoración un estilo de vida. Madres de familia, las familias requieren madres piadosas que desarrollen estas tres virtudes, que impacten a su generación, a sus hijos, que impacten a las otras familias de la iglesia. Porque si tú impactas a tus hijos, hermano, estás impactando hasta una tercera o quizá una cuarta generación. No sabes hasta dónde va a llegar el impacto de tu vida de piedad. Y hoy que es 10 de mayo, deseamos, madres, sabemos que es un 10 de mayo especial, un 10 de mayo que van a pasar en confinamiento, quizá muchas, de acuerdo a lo que se ha recomendado en la Secretaría de Salud, no se recibirán visitas, pero gracias a Dios por aquellos que tenemos todavía la dicha de tener a nuestra madre, honrémosla, manifestémosle amor, y no solamente el 10 de mayo, sino siempre. Les invito a orar. Muchas felicidades a ustedes, madres cristianas. Muchas felicidades, madres de familia. Oremos. Padre, gracias te damos por la vida de las madres. Gracias por las madres cristianas que se esmeran todos los días en forjar una generación de hijos creyentes. Bendícelas, Padre. Que desarrollen cada una de estas tres virtudes que nos das en tu palabra, en el ejemplo de Ana. Sin lugar a dudas, Señor, una mujer piadosa, una mujer digna de imitar. Bendícenos, Padre, que este Día de las Madres, este 10 de mayo, Señor, cada madre de familia encuentre gozo, bendición en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Felicidades, muchas felicidades a todas las madres de la iglesia. Que el Señor les bendiga.